Lucas capítulo número 22, versículo 47 y 48. Dice así la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Padre, gracias por esta mañana y gracias por permitirnos abrir tu palabra juntos. Te pido una vez más que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones y en nuestra mente, para que tú, bendito Dios, hagas la obra que estás haciendo en cada uno, una obra de santificación, una obra de transformación. Nos ponemos en tus manos, yo me pongo en tus manos, bendito Dios, para que tú hables a través de la lectura de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tomen su lugar, por favor. Dejamos en pausa un poquito la lectura de Lucas la semana pasada y el día de hoy retomamos este asunto. Acuérdense que Jesús estaba orando en un huerto, en el huerto del Getsemaní. Él se pone de rodillas y le pide a Dios que, si fuera posible, que pasara de él esa copa. Él sabía que iba a ser arrestado, que iba a ser golpeado, insultado, al final crucificado. Y al final en esta oración, si ustedes se acuerdan, lo que él dice: pero que no se haga como yo quiero, sino que se cumpla tu voluntad. Mientras Jesús termina esta oración y ve que sus discípulos nada más no pueden ayudarle a orar porque se están quedando dormidos, se acerca con ellos y les dice: oigan, levántense, oren para que no entren en tentación. Y mientras Jesús le está diciendo esto, a lo lejos viene ya una turba de gente, mucha gente, porque vienen liderados por Judas. Dice el versículo 47 que el que se llamaba Judas iba delante de ellos. Y quiero que se imaginen un poquito la escena, porque ya es oscuro, ya es noche, y estas personas vienen con antorchas, vienen con palos, vienen con espadas, y obviamente su intención no es como que venir en son de paz, ¿verdad? Ellos vienen justamente a una batalla, a una pelea con Jesús y con sus discípulos, porque están a punto de arrestarlo. Lo curioso de esto, familia, es que, fíjense, iba Judas enfrente de ellos y Judas se acerca para besar a Jesús. Esta no es la primera vez que Judas besa a Jesús. En aquella época era muy común que a una persona a la que se le respetaba, a una persona a la que se le tenía cierto cariño, se le diera un beso en la mejilla. De hecho, por ahí en las Escrituras nos invita un apóstol a que nos saludemos así, ¿no? Con ósculo santo, esto es, con un beso santo, dentro de la congregación, que nos saludemos así. Entonces, era común en aquel tiempo que se hiciera esto, que el discípulo llegara con su maestro y le diera un beso en la mejilla, en señal de respeto y en señal también incluso de admiración. Entonces, ustedes recordarán, o seguro les tocó, o a lo mejor vieron, que a nuestros personas más adultas, nuestros abuelitos o nuestros bisabuelitos, era ley que los llegáramos y al saludarlos les diéramos un beso en la mano, ¿no? Digo, no sé si les tocó dar esos besos o por lo menos ver que alguien daba esos besos. Era una señal de ¿qué? De mucho respeto, ¿no? El tema aquí es exactamente el mismo. En aquella cultura el beso no era en la mano, era más bien en la mejilla, ¿ok? Pero fíjense algo, quiero que pongamos atención en algo. Juan, en el capítulo 18, versículo 2, dice que Judas conocía perfectamente este lugar donde Jesús estaba orando. Judas sabía que Jesús iba a ir al Getsemaní a orar, aunque Judas ya no estaba ahí. Jesús sabía que Judas iba a llegar con esta turba para ya arrestarlo. Jesús tenía la posibilidad, Mayra, de él decidir esa noche no orar en el Getsemaní. Jesús bien pudo esa noche decirles a sus discípulos: ¿saben qué? Viene una situación difícil, van a venir por mí, así que hoy no vamos a orar en el Getsemaní, vamos a orar en la casa de María y de Marta, ¿no? Vamos a irnos a otro lado para que no me encuentren. Pero si se dan cuenta, Jesús no está evadiendo
esta situación difícil que viene, Jesús no va a evadir el arresto, porque justamente cuando él ora a Dios, no ora, Señor, ¿por qué es tu voluntad que vengan por mí? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? ¿Por qué? Esa no fue su oración de Jesús. No fue un ¿por qué, Señor? Su oración fue, Señor, si fuera posible que pase de mí esta copa, por favor que pase, pero dice el versículo 42, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Jesús, si ya estaba decidido a cumplir la voluntad de Dios, sabía que esta situación tenía que suceder, tenía que pasar y él no podía evadirla. Por eso él decidió ir a orar al Getsemaní y sabía que ahí iba a llegar Judas. Judas le da este beso en la mejilla y Jesús lo confronta diciéndole, ¿con un beso, Judas? ¿De verdad, con un beso estás traicionando al Hijo del Hombre? Yo no sé ustedes cómo sentirían que alguien de su propia familia los traicionara y los traicionara de una forma, le voy a llamar cruel, porque probablemente para Jesús hubiera sido menos doloroso que Judas lo traicionara, pues ya lanzándole la espada de una vez, o lanzándole un golpe, o insultándolo, o de alguna otra manera, pero Judas lo está traicionando con una expresión que tendría que ser de respeto y de cariño, con un beso. Él, según el apóstol Juan, ya se había puesto de acuerdo con las autoridades del templo para que cuando ellos vieran que él le daba un beso a alguien, supieran a quién arrestar, por quién ir. Entonces, fíjense, dentro de las Escrituras podemos ver muchas historias en donde este tipo de cosas sucede. Es parte de la naturaleza del ser humano que traigamos esta maldad de nosotros y hagamos una traición incluso a la gente que más amamos. Qué triste es, de verdad, familia, qué triste es cuando dentro de nuestra propia casa le damos la espalda a nuestra gente, traicionamos a nuestra propia gente, hablamos mal de nuestra propia gente, pensamos mal de nuestra propia gente. Judas caminó con Jesús 3 años. Tuvieron una relación en la que Judas muchas veces se acercó con su maestro, lo saludó, le dio un beso y esta vez lo vuelve a besar, pero la intención es otra. Ya no es una expresión de respeto, de admiración, incluso de cariño, sino es un beso de traición para su maestro. A José el soñador lo traicionaron sus propios hermanos, lo vendieron sus propios hermanos. A David igual, gente de su reino lo traicionó. La forma en que se puede traicionar a alguien justo es estando dentro, ¿no? Dentro de su reino, dentro de su círculo, dentro de su esfera. Por eso regularmente cuando alguien nos traiciona es porque es muy cercano a nosotros. Porque si no fuera cercano a nosotros, bueno, no sería una traición. ¿Están de acuerdo? Entonces, Judas está ahí. Judas, acuérdense que fue lleno, Satanás entró en Judas y Judas está cumpliendo el acometido que Satanás puso ya en su corazón y en su mente. Entonces, fíjense lo que pasa en el versículo 49. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Los discípulos acaban de escuchar unas horas antes de Jesús que les preguntó, oigan, cuando yo los mandé a predicar, ¿les faltó algo? Y ellos dijeron no. Y Jesús les dijo, pues entonces ahora, por favor, consíganse alforja, consíganse su bolsa, y si no tienen espada, vendan su capa y compren una. Y ellos entendieron literal que ellos iban a tener que atacar a los enemigos de Jesús. Por eso aquí en el versículo 49, cuando la gente ya está llegando donde están todos ellos, lo primero que preguntan es, Señor, ¿vamos a tener que herir a espada? Es decir, los atacamos. Solo da la orden, Jesús. Da la orden y nosotros atacamos. Y hubo alguien ahí, ustedes saben quién es, en el versículo número 50,
que uno de ellos dice que hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. ¿Quién es este alguien? Lucas no lo dice, pero los otros evangelistas nos dicen quién es, ¿verdad? ¿Quién es? Pedro, el arrebatado. Él ni siquiera se esperó a que Jesús le dijera, sí, vamos a atacar. No. Él desenvainó la espada e inmediatamente quiso herir a alguien. Ustedes díganme si Pedro era muy diestro para querer cortarle la oreja a alguien. Pues no, o sea, Pedro lo que quería era matar a esta persona, ir directo hacia la cabeza y asesinarlo porque él quería librar a su maestro. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo a su Señor, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte? ¿Se acuerdan? Pedro sí, claro que traía ese deseo de defender a su maestro. Y en esta ocasión se le presenta la oportunidad y lo que él va a hacer es sacar la espada y herir a el siervo del sumo sacerdote. Le corta la oreja y miren lo que pasa en el versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad, y tocando su oreja le sanó. La escena es bastante trágica porque en una sola escena vemos la naturaleza del ser humano. Lo arrebatados que somos, lo deseosos que estamos de vengar, de cuidarnos, de valernos de nuestros propios recursos para poderle hacer daño a alguien con el pretexto de que nos estamos defendiendo. Jesús se molesta mucho, están atacando a Jesús. Pero la idea de Jesús no es de que saquemos nuestras armas y podamos herir a los demás. El mensaje que siempre Jesús trajo a la humanidad fue de perdón, de misericordia. Eso es lo que tenemos que aprender como iglesia. Dado que somos su cuerpo, tendríamos que actuar como Él. Yo sé que a muchos no nos gusta, Cuando yo les hablo de, oigan, por favor, según lo que nos está enseñando Jesús, sean misericordiosos, perdonen. No nos gusta eso. Nos gusta confrontar a la gente, nos gusta decirle sus errores a la gente, nos encanta decirles, es que eso está mal, así no se hace, como si nosotros fuéramos perfectos y no nos equivocáramos. Nos encanta eso, de verdad que nos encanta. Híjole, ya se equivocó el hermano, no hombre, en cuanto yo tenga oportunidad le voy a decir. Y si no lo maquinamos, en cuanto se da la situación y sale el tema, uy, no, pero si tú como eres, mire, ¿te acuerdas lo que hiciste aquella vez? ¿Te acuerdas lo que dijiste? ¿Cómo reaccionaste? Nos encanta eso. Y Jesús, en esta ocasión, lo que va a hacer es demostrar cómo el reino de Dios es alguna vez les dije, el reino de Dios es otra cosa. El estilo de vida del reino de Dios es otro asunto, porque nosotros no andamos pensando en la venganza, nosotros no andamos pensando en herir a los demás, aun cuando nos están acechando y cuando nos quieren hacer daño. Esa no debería ser nuestra idea. Esa no debería ser nuestra idea. Jesús nos demuestra sanando y tocándole la oreja a este siervo del sumo sacerdote y sanándolo. O sea, me encantaría que pusieran en su imaginación lo que está pasando. ¿Les ha tocado, por ejemplo, cuando agarran a alguien que se metió a una casa? ¿Les ha pasado por aquí? No, bueno, voy a platicar un chisme. Hace pues ya un rato, allá en la cerrada donde estoy, se metió una persona a una casa y pues lo agarramos, ¿no? Bueno, lo agarramos porque yo andaba ahí, pero bueno, yo no lo toqué en ningún momento, ¿no? Nunca me acerqué. Pero bueno, andaba yo entre la bola porque ya saben que la alarma vecinal se prende y todos hay que salir, ¿no? Y ya, ¿sí han visto cómo salen? ¿O han salido ustedes? Con un palo, con un fierro, con lo que sea, ¿no? Pero uno sale, porque hay alguien por ahí que está haciendo algo que no debe. Bueno, quiero que se imaginen esa misma escena, pero con Jesús. O sea, la gente salió así, contra Jesús, con palos, con picos, con fierros, con espadas, con machos. Así salieron por Jesús.
Ahí en la cerrada, cuando llegaron con el muchacho, no crean que llegaron así de, oye, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿No te hicieron? No. A golpearlo al pobre muchacho. ¿Han visto videos cuando llegan a agarrar a uno en una combi? No te preocupes, o lo agarran ahorita, nada más lo entregamos a las autoridades y ya. No. Pobrecito, le va como en feria, ¿no? Así llegaron con Jesús, como si fuera un ladrón, como si fuera un vil ladrón. Por supuesto que Pedro, en su humanidad, en su carnalidad, lo primero que hace es sacar la espada, tratar de defender a su maestro, pero Jesús no es como nosotros. Jesús lo que hace es que en medio de eso, en medio de esa turba de gente que lo quiere lastimar, que lo quiere llevar arrestado, en lugar de decir, qué bien que le cortaste la oreja a ese Pedro. Jesús dice, no, ya, por favor. Le toca la oreja a este muchacho y lo sana. Jesús está demostrando que no solamente Él predicó acerca del amor y acerca de la misericordia, Él vive el amor y la misericordia. Judas traiciona a su maestro y muchos de nosotros seguro le hemos dado la espalda a Jesús en muchas ocasiones y de muchas formas, ¿no? Hemos estado con cierta gente, con nuestros amigos, con nuestros cuates, y ahí de lo que menos hablamos es de Jesús, ¿no? Le damos la espalda a Jesús de alguna manera. Pero lo que hace Jesús frente a esa situación es justo seguirnos esperando, porque sabe nuestra naturaleza, sabe que somos polvo, sabe que somos imperfectos, y Él está esperando simplemente a que si en algún momento le damos la espalda, si en algún momento lo traicionamos, Él sigue esperando a que regresemos. Es parte de su amor y es parte de su misericordia. Muchas veces pensamos que nos empiezan a suceder cosas en la vida porque es la manera en que Dios nos quiere regresar a Él. Pero todo lo que nos sucede, familia, cuando estamos lejos de Dios, no es que Dios esté diciendo, le voy a mandar algo malo a Rogelio para que regrese a mí. Claro que no. Desafortunadamente vivimos en un sistema, en un mundo, en una sociedad caída, inmersa en el pecado, en donde todo lo que vivimos es consecuencia de nuestras propias decisiones y de nuestro propio pecado. Y a lo mejor, no solo de algo que nosotros hicimos, sino de algo que venimos arrastrando de años socialmente hablando. Hoy hay tantas enfermedades gracias a malas decisiones que hemos tomado como seres humanos, ¿no? A lo que voy es que Jesús, en medio de esta condición, nuestra condición de seres humanos, Él lo que va a hacer es volvernos a esperar y es sanarnos aun cuando nosotros estamos yendo en contra de Él. Ay, Dios. Entonces, fíjense el 51. Entonces responde Jesús diciendo, basta ya, dejen, y tocando la oreja de esta persona le sanó. Versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón, ¿habéis salido con espadas y palos? Y luego el 53 dice, habiendo estado con ustedes cada día en el templo, no extendieron las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Quienes estuvieron leyendo con nosotros en las células el Evangelio de Juan, nos dimos cuenta que Dios tiene los tiempos bien definidos para cada cosa que vamos a vivir. Y Jesús les está diciendo, oigan, llevo 3 años ya trabajando en esta ciudad y en las ciudades cercanas. Llevo 3 años predicando el Evangelio, anunciando las buenas noticias, sanando a los enfermos, estando en el templo, en medio de ustedes, en medio de
de toda la gente, de toda la congregación del templo, y nunca me habían tocado un pelo, ¿no? Nunca me habían hecho nada, nunca se habían acercado a mí. Y hoy vienen a mí como si fuera, ¿cómo les dice ahí? Como si fuera un ladrón. Han venido con espadas y palos. Otra vez, cuando menciono esto de espadas y palos, imagínense lo que les acabo de platicar, ¿no? Así. Y ya cuando tienes al ladrón ahí, de verdad, sin misericordia, no te cuesta, o bueno, no le costó a mis vecinos, darles con el palo, golpearlos con patadas, con golpes, y no hay misericordia, ¿eh? No hay misericordia para ese tipo de personas. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer, Nel? ¿Tenemos que también entrarle? No. Yo sé que nos gustaría, porque es un ladrón. Pero nosotros no podemos ser partícipes de eso. De verdad vienen a mí con palos, con espadas, como si fuera yo un ladrón. Estuve con ustedes muchos días en el templo y no extendieron la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, les dice Jesús. ¿Por qué les digo que cuando leímos el Evangelio de Juan entendimos que toda cosa tiene ya determinado su tiempo? Porque justamente es la hora, dice Jesús, de la potestad de las tinieblas. Jesús ha estado anunciando el reino de Dios y su luz ha estado invadiendo la ciudad, pero en este momento va a ser todo lo contrario. Ahora las tinieblas van a prevalecer aún sobre el mismo Cristo Jesús. De alguna manera podríamos pensar que las tinieblas en este momento están venciendo al Hijo de Dios, porque Él va a empezar a sufrir durante 3 días todo este calvario que nosotros ya conocemos. El calvario no empieza en la cruz, el calvario empieza aquí, en donde a Él lo van a llevar casi a rastras con las autoridades religiosas para empezarlo a juzgar. Y lo que Jesús está diciendo, yo entiendo que este es su tiempo. Entiendo que esta es su hora. Y Jesús no se opone otra vez a eso. En el Evangelio de Juan, él le explica a la gente, si yo quisiera en este momento, pido que ángeles vengan y me libren de esta situación. Pero no era el asunto. Jesús había venido con un propósito y Él no iba a terminar con ese propósito nada más porque a Él se le antojó o porque no quiere pasar por una situación difícil. Ustedes saben, papás, todos aquí somos papás, sabemos que a veces tenemos que pasar situaciones bien complicadas y lo que menos queremos es que nuestros hijos sufran en medio de esas situaciones. Podemos irnos a esconder a un cuarto a llorar porque la situación es bien difícil, pero no queremos que nuestros hijos sepan que la estamos pasando mal y difícil en medio de una situación económica o familiar en la casa. Jesús está en esta misma posición porque nos está viendo como sus hijos. Él va a sufrir para que nosotros no suframos. Y no estoy hablando, Mayra, no solo de esta esfera terrenal, esto es temporal, May. Nosotros vivimos, ¿qué les gusta? 85 años, si acaso 100, los más fuertes, los más robustos. Pero ¿y luego? ¿Y la eternidad? ¿Dónde la vamos a pasar? Jesús vino a arreglar ese asunto de nuestra eternidad. Entonces Jesús está haciendo lo que un padre hace por sus hijos, dar su vida por sus hijos, evitarle el sufrimiento a sus hijos, evitarle el dolor a sus hijos, evitar el castigo eterno para sus hijos. Es lo que está haciendo Jesús y lo empieza a sufrir aquí. Les digo que me da más tristeza que en medio de esta gente que han ido por Él con palos, con espadas, seguro estoy que por lo menos uno de ellos, algunos de ellos ya lo escucharon hablar y probablemente algunos de ellos hasta recibieron un milagro de parte de Jesús. ¿Y saben por qué están aquí?
Porque las mismas autoridades los convencen de ir a arrestar a Jesús y seguramente no los convencen solamente con palabras. Seguramente hay un beneficio económico por ahí también. Digo, esto ya es parte de mi imaginación, pero ¿de qué otra manera convences a una persona de vente, acompáñame, tráete un palo y tráete una antorcha para ir a arrestar a aquel señor, ¿no? Jesús empieza a sufrir esto y Jesús, vuelvo a insistir, entiende que es el tiempo de las tinieblas y entiende que aquí empieza su calvario y Jesús no se niega a pasar por ahí, insisto, porque Él pretende que sus hijos, que nosotros, no tengamos que pagar por nuestros pecados. Él pagará el precio por el pecado de cada uno de nosotros. No sé si logramos ver eso, familia, de verdad. Pónganse a pensar tantito, no vayan a decir nada, pero pónganse a pensar tantito en todos sus errorzotes que han cometido. Yo me pongo a pensar en todos mis errorzotes que he cometido. Dios, perdóname, por favor. Pero también me pongo a pensar en que yo merezco pagar el precio de mis errores. Y Jesús dijo, no, yo voy a pagar por ti. Yo voy a pagar por ti. Y Jesús está dispuesto a pasar por esta sombra, a pasar en medio de esta potestad de las tinieblas, insisto, por amor a cada uno de nosotros. A partir del versículo 54 me voy a ir más rápido, no me voy a detener mucho porque todo esto ustedes ya lo conocen, vamos a ir solamente mencionando algunas cosas, pero me interesa que el día de hoy terminemos este capítulo, el capítulo número 22. Miren lo que dice el versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él, pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Esta escena otra vez es terrible porque ya hay uno que traicionó a Jesús con un beso y lo entregó, y ahora otro de sus discípulos lo está negando. Pedro, el que le juró al Señor que él iba a ir hasta la muerte con él. Pero es que Pedro, claro que quiere hacer todo esto por su maestro, al grado que se atreve a empezar a seguirlo de lejos para ver qué puede hacer por su maestro. Escondido, con miedo, con lo que quieran, pero Pedro está ahí. Aunque no es lo correcto, porque Jesús desde el principio les dijo que no. De hecho, en el Evangelio de Juan, Jesús les pregunta a esa turba, ¿a quién buscan? A Jesús, el Nazareno. Y él les dice, yo soy. Dejen a todos ellos en paz. Me están buscando a mí, tómenme a mí, a ellos déjenmelos tranquilos. La idea de Jesús era que ninguno de ellos tuviera que pasar por estas situaciones, pero Pedro, insisto, seguía de lejos a Jesús. Le preguntan, oye, tú estabas con él, y él lo niega por primera vez. Dice, mujer, no lo conozco. Versículo 58, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Justo como Jesús le dijo en el versículo 34, le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces. Que tú niegues 3 veces que me conoces. Que Pedro acaba de caer en la peor tentación que puede caer un creyente: negar a su Señor, negar a su Maestro, negar a su Mesías.
Pero miren lo que va a pasar en el versículo número 61. Entonces, vuelto el Señor, porque Pedro lo estaba siguiendo de lejos, ¿verdad? Pedro lo estaba siguiendo de lejos y dice que voltea el Señor y mira a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Se imaginan eso? O sea, ya es el remordimiento de conciencia de negué a mi Señor, ¿no? Pero que voltee a verte tu maestro y esa mirada te diga tantas cosas, te haga reflexionar en tantas cosas, te haga pensar 1000 cosas. ¿Les ha pasado que ustedes saben que algo no está bien y que mientras hacen algo que eso no está bien, no sé, alguien pasa por donde están y los ve haciendo eso que sabemos que está mal? ¿Les ha pasado? No, ¿verdad? Porque ustedes no se portan mal, qué bueno. Pero imagínense la vergüenza, la pena que da cuando uno que dice que es cristiano está haciendo algo y pasa por allá el hermano y te ve haciendo eso. ¡Uy, uy, uy! Así de trágame tierra, ¿no? Imagínense lo que sintió Pedro en ese momento. No solo se le caía la cara de vergüenza, no solo eso, sino que le dolió en el alma haber hecho lo que hizo. Pero la mirada de Jesús, esa mirada que les digo que le dijo más que 1000 palabras, esa mirada no fue una mirada de acusación, Mike. Eso es lo increíble de Jesús. Cuando venimos a Jesús, Él no va a mirarnos como diciendo: te dije, te estoy diciendo, te lo advertí, te dije que no te metieras en ese pecado. Te dije que no tomaras esas decisiones. Esa no va a ser la intención de Jesús. Su intención de Jesús con Pedro, pues obviamente era restaurarlo. Y esa es la misma mirada cuando venimos con Él arrepentidos. Una mirada de gracia, una mirada de perdón, una mirada de por fin, hijo, te diste cuenta, ven. Y ahí es cuando nosotros nos sentimos indignos: pero te fallé, pero me equivoqué, pero hice esto, por favor. Y el Señor: ven, no importa. Yo te limpio, yo te perdono, yo te restauro. Y es lo que va a hacer Jesús más adelante con Pedro. Vamos al versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Ay, esto me da mucho coraje leerlo. Y vendándole los ojos, fíjense lo crueles que son, le vendan los ojos a Jesús, lo golpean en el rostro y le preguntan diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otros muchas cosas injuriándole. O sea, me siento como Pedro, con ganas de estar ahí y tratar de hacer algo para evitarle esto a Jesús, porque Él no se lo merece. Porque Él estuvo demostrando a la sociedad amor, compasión, lo sanaba. A varios romanos también les ayudó con situaciones y los libró de situaciones y les sanó a una hija e hizo 1000 cosas Jesús. Siempre demostrando amor, siempre demostrando misericordia, y nosotros, bueno, ellos correspondiéndole de la peor manera. Le taparon los ojos, le vendaron los ojos, lo golpeaban y se burlaban diciendo: a ver, adivina, profetiza, ¿quién te golpeó? Lo insultaban, dice el versículo 65, miren lo que dice el 66, cuando era de día, porque todo esto sucedió en la noche, Lalo. Esta turba llegó en la noche. ¿Por qué creen que fue así? ¿Por qué en la noche? Todo lo que estos señores estaban haciendo era ilegal. Y para que nadie pudiera ir contra ellos y defender a Jesús, lo que hicieron fue: pues vamos en la noche, cuando nada más está con sus 10, 12, 11 discípulos que le quedan.
Y fueron preparados con espadas, con palos, justo por si los discípulos salían a defender a Jesús. Pero Jesús, vuelvo a repetir, no era como ellos. Jesús no iba a defenderse con armas. Cuando era de día, es decir, todo esto sucedió en la madrugada esto ya es el jueves. En la madrugada ya amanece, ya es viernes. Se juntan los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también, si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Jesús estaba expresándoles su majestad, su divinidad, pero ellos están ciegos, como muchos de nosotros lo estuvimos en algún momento, como muchos de nuestra gente están así, no podemos lograr ver la majestad, la divinidad de Jesús. Mucho menos vamos a entender que Él esté sentado en su trono a la diestra del Padre. Y Jesús aquí les expresa con toda libertad, con toda claridad, que Él es el Cristo. Sin embargo, les dice Jesús: aunque yo se los esté diciendo, aunque se los estuviera afirmando directamente, ustedes no creerían. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. Ya estos señores lo que estaban buscando era un pretexto nada más para sentenciar a Jesús. Ya lo habían arrestado y lo que seguía era o conseguir testigos para poderlo ya sentenciar, o provocar que él mismo dijera algo para poderlo ahora sí llevar a este juicio y sentenciarlo a muerte. Aquí ellos simplemente aprovechan las palabras de Jesús para entonces ahora sí poderlo llevar ante las autoridades y poderlo juzgar y al final quitarle la vida. Familia, quiero terminar con esto. Es fácil señalar a Judas y es fácil señalar a Pedro por sus errores. Es fácil, es muy fácil, ¿eh? Y seguro nosotros diríamos: yo no lo hubiera hecho, ¿no? Yo no hubiera negado a Jesús, yo no lo hubiera traicionado, pero la verdad es que todos lo hemos negado y todos lo hemos traicionado de alguna manera. Lo que quiero que vean no es esta condición del ser humano, esta condición de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Lo que quiero que vean otra vez es esta gracia y este amor, este perdón, esta misericordia de parte de Dios para con todos nosotros. Judas, si hubiera tenido oportunidad, el Señor le hubiera restaurado, pero Judas, él solito, se juzgó a sí mismo. Judas ya no pudo con el remordimiento de conciencia y se quitó la vida. Pedro, afortunadamente, él sí fue restaurado. Y seguramente lo vamos a leer más adelante los siguientes domingos. Y lo que quiero que nos llevemos en el corazón justamente es eso, que Dios tiene toda la disposición para perdonar cada uno de nuestros errores, si nosotros con sinceridad venimos delante de Él y nos arrepentimos. Y vuelvo a reiterarles, el arrepentimiento es una decisión que cada uno toma para no volver a cometer el mismo error. Después de lo que vivió Pedro en esta ocasión, él se va a sentir indigno de regresar con Jesús porque le negó. Pero Jesús
no tiene problema en perdonar a Pedro y perdonar este haberlo negado estas veces. ¿Se acuerdan que Satanás había pedido a Pedro y a los 10 para zarandearlos? Pues aquí Pedro está siendo zarandeado. Y de alguna manera el enemigo logró su cometido. Logró que Pedro negara a su Señor, a su Maestro. Y aun cuando nosotros de repente vivimos situaciones en donde somos zarandeados por el Señor y lo negamos y nos quejamos y le reclamamos y le gritamos y le damos la espalda, aún con todo eso, Él nos sigue esperando y nos sigue mirando con esta gracia y con este amor, con este perdón, con esta misericordia. Vamos a ponernos de pie, familia, y vamos a darle las gracias a Él porque siempre ha estado con los brazos abiertos para recibirnos. Y si hay algo, familia, que ustedes saben que en lo que se están equivocando, creo que es un buen momento para pedirle a Él que nos perdone y que nos ayude a no equivocarnos más, a honrarlo de la manera que Él merece que lo honremos. Padre, muchas gracias por esta tarde. Gracias.